Buenas tardes. Hoy tenemos un tema que yo creo que es de bastante interés, especialmente porque el pasado 20 de noviembre, este lo tenemos muy cerca, pues se recordó la fecha en la que Franco había muerto. Estamos hablando del 20 de noviembre del año 1975, y al mismo tiempo también pues nos sirvió, yo creo que a buena parte del país, para pegar un pequeño repaso con amistades, con familiares y hasta con la televisión acerca de los cambios que se habían efectuado durante este tiempo. Todavía tenemos bastante nostálgicos, posiblemente debido a que en muchos casos hemos preferido callar antes que contar a nuestros hijos o nietos aquello que había pasado en aquel entonces y la evolución que ha habido, para que no nos tildaran de abuelos cebolleta y nos consideraran ya pues casi retirados de la vida activa, que efectivamente algunos estamos ya. Pero lo que sí es cierto es que el país ha tenido un cambio muy fuerte, y sobre ello quería hablar con vosotros y de algunas cosas más sobre la situación actual en esta tarde de hoy. Así que en primer lugar me gustaría presentaros. En primer lugar, Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Eloy. Jesús Prieto. Eloy de Galván. José Luis Sánchez. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes. Pues yo creo que el cambio, como antes os decía, desde el año 75 hasta ahora ha sido fuerte. No solo porque ahora, en cuanto nos llega cualquier pequeño tema, nos ponemos nerviosos, y sin embargo en el año 75 teníamos temas a porrillo para que nos pusieran más nerviosos todavía, y creíamos que ya estábamos vacunados, y yo creo que no nos hemos vacunado de nada, porque cada vez que viene cualquier alteración a nivel mundial o a nivel local, pues vemos montañas de arena donde yo creo que lo que hay son pequeños montecitos, a mí me parece. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el año 75, se muere Franco, llega una incertidumbre a todo el país, casi total, yo creo que era el tema. Hay gente que dice que lo celebra con champán, la muerte de Franco. Yo lo que pude ver es que muy poca gente salió a la calle a celebrar aquello. Más bien, cuando muere Franco, lo que vi es que hubo miles de personas asistiendo a su entierro. Vi infinidad de gente que después del entierro fue a una manifestación allí a gritar Franco, Franco. Veo que en las cárceles y fuera de las cárceles se sigue teniendo la misma represión. Yo veo el mismo miedo. Veo además, como antes decía, la incertidumbre de que no sabemos si los que nos controlan, que son los militares de aquel entonces, van a tomar el país o el poder, diríamos, a expensas de lo que pudiera suceder sin tener ni idea. Veo también que Franco deja allí a un sucesor, que en este caso es el rey actual, el rey anterior, que cuando llega, resulta que tiene su oposición incluso interna, aunque queda desbaratada porque los militares controlan la situación y los políticos están también controlándola, sin que allí intervenga ni siquiera gente de centro derecha o de centro izquierda, por supuesto que no. Y a mí me parece que todo aquello luego se va salvando poco a poco en un grado de tensión que resulta muy fuerte. El 76 estuvo lleno de huelgas y el nombramiento del rey tampoco era tan aceptado como ahora podemos pensar. En el 77 tenemos una inflación del 27% y tiene que intervenir prácticamente todo el país, incluida la Iglesia, los sindicatos y, por supuesto, hasta cualquier administración o cualquier signo de institución que tuviera cierta fuerza, con objeto de reducir aquello que son los famosos pactos de la Moncloa. En fin, quiero decir que en aquel entonces sí teníamos una situación tensa. Desde entonces hasta aquí hemos avanzado a unas velocidades muy fuertes, ha hecho que cojamos a Europa en muchos aspectos, y ahora, si queréis, pues resaltamos algunos de esos aspectos, pero a mí me gustaría que fuerais vosotros los que intervinierais para ver qué temas consideráis más importantes y tratarlos. Bueno, habría una primera observación por mi parte, que es, personalmente creo que lo que teníamos que celebrar no es la muerte del dictador, que murió en la cama, y la dictadura seguía después de su muerte. Teníamos que celebrar la llegada de la democracia, cómo llegó y qué ha conseguido para España esa democracia en estos 50 años, que lleva menos, 50 es la muerte del dictador, en estos 47 años, 48 que lleva la democracia.
Y creo que el éxito primero, y muy importante, que parece una tontería, es que es la etapa más duradera de la democracia en España en toda su historia. La más duradera, pero ampliamente la más duradera, con más estabilidad política, social, económica y con más desarrollo. Y creo que esa es la venta que tenemos que hacer, que la historia de la dictadura y del franquismo, de represión, sí, la podemos recordar siempre, pero creo que para nosotros es más importante defender la democracia y el progreso en España, que ha supuesto estos 60 años. Cuando muere Franco, seguía la dictadura, seguía todas las estructuras del Estado intactas. Y si tenemos que hablar de ellos, tenemos que hablar de los intentos de mantenerla que hubo, que afortunadamente ninguno funcionó. Ya desde la muerte de Carrero Blanco había quedado tocada la dictadura en la sucesión y en mantener el sistema de dictadura. Pero luego fue la ley de reforma política que a lo mejor no se valora. Incluso los que estábamos en ese momento votando decíamos votarlo y con la boca pequeña decíamos que salga adelante. Era la expresión de una contradicción. Como lo había hecho el régimen, no podíamos decir que se votase, pero era la clave para dar la puntilla al régimen. Pues fue un hecho histórico que se suicidaron los diputados franquistas en las Cortes con esa ley. Fue un suicidio colectivo que todos, sin muertes, que todos celebramos. Y luego hubo una generosidad que no se recalca. Para ver la historia en esa perspectiva, hubo generosidad por parte de algunos de los que venían y provenían de la dictadura, Adolfo Suárez y otros muchos del mismo gobierno, y hubo generosidad por los comunistas, por los demócratas, por los socialistas, de llegar a acuerdos para hacer avanzar la democracia y que no virase la democracia otra vez hacia la dictadura o hacia involuciones. Y eso, lo importante, dicho eso, que se puede ir, y naturalmente todo régimen nuevo y todo gobierno nuevo no es perfecto, tiene muchos defectos y hay cosas que se pueden hoy analizar y criticar de cada una de las etapas que se vivieron. Pero lo importante para mí es que en ese tiempo es el desarrollo económico, social, de servicios, de equipamientos, de cuántos años más vivimos, que nos hemos olvidado, que vivimos bastantes más años que los que vivíamos entonces. Todos estos temas mejoraron. Y además, incluso el aislamiento de España, que desde que perdimos el imperio estaba presente en España, se rompió. Entramos en el mundo actual, en la Unión Europea. Y eso para mí es lo que debía celebrarse. No entiendo nunca que se celebre la muerte de Franco. Y yo incluso, en Getafe, he mirado qué actos se han celebrado para ese tema. No quiero criticarlo, pero lamentables. Quiero celebrar los éxitos de la democracia, porque además ahora, y a lo mejor ese es el tema que se podría tratar, ahora esa democracia, cosas que se han conquistado con la democracia pueden estar en cuestión. Sí, yo evidentemente por edad ese momento histórico no lo viví, pero desde luego si hay algo que la gente de nuestra generación tiene que tener es gratitud. Gratitud a toda una generación de líderes políticos, como tú bien has dicho, de todos los espectros, desde la izquierda del Partido Comunista hasta la derecha de Alianza Popular, con todo lo que engloba todo en cada una de las áreas, que tuvieron la suficiente generosidad y capacidad, porque yo creo que mucho depende de la capacidad de los líderes que en cada momento nos gobiernan, y sobre todo la capacidad y la generosidad de decir que había que seguir hacia adelante, y este país que había estado quizás hasta ese momento dividida, recuperar la concordia, y fruto de esa concordia y del entendimiento y de la generosidad, cerrar heridas y brechas y darnos una época, como tú bien has dicho, de desarrollo social, de progreso económico, que la gente de nuestra generación tuvimos la suerte de vivir y de crecer, porque recordemos que vosotros habéis vivido, como bien decía Jesús, en una España cerrada, en una España en blanco y negro, y solo en un cambio, que es que ahora no nos damos cuenta, es que fue un cambio muy vertiginoso y muy deprisa. En solo una generación pasamos de vivir esa etapa oscura a ser ciudadanos europeos de pleno derecho, que había siempre sido el gran anhelo de los españoles, ser ciudadanos europeos. Y todo eso se produjo en muy poco tiempo, y eso fue
fruto de la concordia y de la generosidad. Claro que no, que las diferencias políticas están, por supuesto, faltaba más, y en nuestras familias, o todos en vuestra familia, en nuestra familia pensáis exactamente todos iguales, porque vamos ya a cenas de Navidad más aburridas, ¿qué te crees? Pero porque en la misma pensamos de manera diferente, y convivimos, y nos respetamos, y avanzamos, ¿no? Pues eso es hacia donde tendremos que tener. Creo que este sería, como decía Jesús, el momento, aprovechando estos 50 años de que comienza la democracia, que comenzamos a vivir no fue con la muerte de Franco, fue luego posteriormente, porque hubo que celebrar las primeras elecciones generales en el 79, la Constitución en el 78 y las municipales en el 79. Yo creo que hasta que no se hacen los primeros ayuntamientos democráticos del 79, no se vive todavía con cierta... Pocas personas dicen eso, pero es muy importante. Pocas personas lo dicen, pero es muy importante. A mí me parece fundamental, porque durante todo este precio, con lo que decía Eloy también en su intervención, de miedo que todavía existía, de incertidumbre, de desconfianza, porque recordemos que en el 81 hubo la intentona que hubo, y sin saber muy bien cómo... Y sin embargo, pues hubo gente con capacidad y con temple que nos puso en la ruta del progreso y del futuro. Y yo creo que este es el momento para volver otra vez y es lo que los ciudadanos nos gustaría, a que hubiera una concordia, un entendimiento y una generosidad que nos volviera a poner en el rumbo del crecimiento, porque estamos viendo que la situación política y social que tenemos en este momento de crispación y de nerviosismo y de el y tú más, no nos está llevando mi abuela siempre decía que mal camino no conduce a buen lugar, y es verdad. Quiero decir, esto estamos viendo que no nos está trayendo nada bueno. En estos momentos hay mucha dificultad, hay mucha complejidad y hay mucha crisis. Eloy decía algo que es una verdad y que los periódicos, los que desconocen, algunos periodistas que escriben, no lo vivieron. Pintar con chapán pintó la José Bin en el barrio Salamanca. En los barrios populares lo que había era miedo a poder brindar y que te viesen, vamos a ver. Y brindábamos a escondidas y si no salió a la calle nadie, ni un alma. Había una operación que hemos hablado de ella, es Lucero, que afortunadamente no funcionó. Yo era uno de los detenidos si hubiese funcionado y estaba escondido. Pero hay otro tema. Yo pongo una anécdota en la ley de reforma política que está. Me tocó estar en una mesa electoral en el canal de Isabel II en Santa Gracia, en Madrid. Que todo no era Santa Gracia, era el nombre de un general. Y a la hora de votar la mesa digo, yo no voto. Y dijeron 4 más, por nosotros tampoco. Y no es porque estemos de desacuerdo, que queremos que tiene que salir, es porque cómo se ha hecho y porque no se ha hecho con la democracia, pero que ya hubo, yo noté en esa de la mesa, la situación de la mesa que habíamos, entonces no se pagaba, se daba un bocadillo, que pagábamos nosotros, los que estábamos en la mesa. En la primera. No nos daban nada. Nada, al contrario, los bocadillos, fuimos nosotros al cote a pagarlos los bocadillos. Era el inicio de otra cosa. Pero lo que más importante para mí fue que yo, que lo dije en voz alta, y hubo otros que dijeron, pues nosotros tampoco. Y cuidado, y lo digo, esa ley estábamos deseando que saliese. Pero por principios no podíamos votarla. A mí me parece relevante en estos días, o sea, más allá de todo lo que habéis contado, con lo que estoy de acuerdo, me parece muy relevante estas encuestas que han salido en estos días hablando un poco de la percepción que tienen los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos más jóvenes. En un país como el nuestro, después de todo lo vivido, después de 40 años de dictadura, aunque hablemos ahora de 50 de libertad o de democracia, que todavía hay una parte importante de la población que considere positivo, digamos, tener un gobierno autoritario, ¿vale? Dentro de esto que hablamos tantas veces de los gobiernos iliberales o en el mundo que estamos viviendo, me parece muy relevante. Me parece que, y sobre todo cuando se centra más en los jóvenes. Creo que dentro de se han hecho muchas cosas bien, como habéis contado. Creo que ha habido algunas cosas que no hemos sabido hacerlas bien, pues porque si tenemos estos resultados hoy en día, en un país como el nuestro, que no hace tanto ha sufrido una dictadura, es porque algo no se ha hecho bien. A la hora de, no sé si de contar, creo que se ha contado demasiado la guerra civil y se le ha olvidado contar los años que transcurrieron entre 1939 y justo el 20 de noviembre de 1975. Creo que eso se ha contado menos.
por las sombras, por los claros y las luces y las sombras que tienen esos momentos, porque seguro que tuvieron sus luces también, a pesar de que fuera una dictadura, en temas económicos. Aquí hemos hablado alguna vez del plan de estabilización y de esos sucesos, pero creo que nunca en este país, desde ese momento, se ha querido pasar página, como bien decía Sandra, en un momento determinado, pero a lo mejor se nos ha ido un poco de las manos pasar página y no hemos contado todo cómo fue ese proceso. Y en concreto el proceso de la transición tampoco se ha contado. Y eso fue una responsabilidad de los gobiernos socialistas, además, que fueron en el año 82. Probablemente ahí tendría que haberse dado un paso. Sí, no, incluso... Si hay críticas, sí se pueden hacer. Evidentemente, claro, el gobierno socialista gobierna desde el 82 al 96, pues evidentemente son muchos años, pero yo creo que incluso también a los gobiernos conservadores, es decir, y ahora nosotros que estamos hablando tanto del auge de la extrema derecha o de la ultraderecha de Vox, el Partido Popular se encuentra en una situación en la que lo mismo es el primero en arrepentirse en un futuro de no haber hecho ese trabajo que podía haber hecho también. Esa es decir, porque como bien ha dicho Sandra, incluso hubo una parte de la derecha, ¿vale? No vamos a... digamos que quitando la extrema derecha, que no quería que hubiera ese cambio porque eran los que mandaban, pero hubo una parte de la derecha, digamos, republicana conservadora, o republicana monárquica, que todos esos colaboraron también en que se hiciera un proceso democrático. También hay que reconocer esa parte. Creo que el Partido Popular nunca ha querido poner esa bandera en este país porque no ha habido ese proceso democrático. Y además no es una cuestión que ha pasado solo en España, que muchas veces nos gusta en España fustigarnos con que somos muy especiales, los de las dos España es muy caimita, porque ya hay otro ejemplo que yo me gusta siempre ponerlo. Yo cuando estudiaba, lo poquito que llegábamos cuando llegábamos a este asunto, lo poquito siempre te decían que había dos ejemplos modélicos de transiciones pacíficas en el mundo, que era España y era Chile. En Chile, que hoy estamos viviendo ese proceso autoritario donde vemos a un montón, y aquí lo hemos hablado, todos los candidatos, menos la candidata, digamos, de izquierda, todos los restos están reivindicando la figura abiertamente de la dictadura. Aquí todavía, aunque pues el otro día la alcaldesa de Valencia decía que, bueno, que ella tampoco decía que estaba tan mal que hubiera pasado la dictadura, bueno... O sea, quitando alguna cosa así extemporánea, pero vamos hacia ese camino. Pero en Chile abiertamente se está hablando de que fue positivo el golpe de Estado. Es más grave que el candidato de la extrema derecha y de la derecha va a sacar el 65% de los votos. Sí, todavía más grave. Pero porque en esa primera vuelta ha habido 3 o 4 candidatos que eran todos en ese ámbito. Eran todos de ese ámbito. Todos de ese ámbito. La gente se ha equivocado. Y el que menos decía era, yo estoy de acuerdo con el golpe de Estado. Había otros que decían que había que hacer más todavía, que se habían equivocado, que le faltó decir que habían matado pocos. Que esto en algún chat de este país se ha escuchado también no hace tanto. O sea, lo que me refiero es que en esos dos modelos, por eso creo que no es una cuestión específica solo de España, se demuestra que si después de una dictadura las transiciones tienen que ser, o deberían ser, española precisamente y la chilena han sido espejo de muchas en el mundo, pero si luego no hay una labor pedagógica después de todos los gobiernos democráticos, pues podemos volver a encontrarnos en circunstancias como las que nos estamos encontrando en este momento, con todos los matices que le queráis poner, que entiendo, porque es verdad que viene mucho por la frustración, por lo que aquí hemos hablado muchas veces, por la falta de respuesta de la clase política frente a los problemas de los ciudadanos, que es el tema que siempre sacamos aquí a colación, pero a mí me parece que es muy preocupante, que tengamos un 30% de jóvenes que piensen que España estaría mejor con un gobierno autoritario, algo hemos hecho mal. Si fuese en España solo estaríamos bien. El problema es que no es en España solo. Y Suecia, y Dinamarca, y Finlandia. Es cierto que es un problema. Y en Francia peor. Es un problema el tema de la extrema derecha. En países como Suecia, que hasta hace 4 días no solo tenían pleno empleo, es que además tenían pleno disfrute de la vida, por decirlo de alguna manera. Y era un ejemplo para buena parte del mundo. Hoy día también los procesos que antes dábamos por hecho que el tema público era el pilar del bienestar, pues ahora en temas como educación, por ejemplo, yo creo que ahora mismo el número de colegios privados y colegios subvencionados que hay, es decir, colegios, ¿cómo lo llamamos? Concertados, pues me parece que supera o está a punto de superar a los colegios públicos. Pero eso ha sido en cuestión de 8 o 10 años, no ha sido en más. Es decir, que en un momento dado, de igual manera que te ocurre en educación, te puede ocurrir también en sanidad y te puede ocurrir lo que hablábamos antes de la reducción de impuestos, que antes a lo mejor tenía un 60% y a lo mejor bajas en cantidad de los impuestos y automáticamente te quedas sin servicios o sin dinero. Pero a eso le sumas temas añadidos como puede ser la droga, que es uno de los problemas graves, o la inseguridad, que nunca han tenido inseguridad, o por lo menos aparentemente no nos llegaba. Es un tema chocante, pero muy chocante para nosotros sobre todo porque teníamos en un pedestal a esta gente.
Yo creo que a ver, nosotros el problema mayor es que no hemos sabido hacer pedagogía. Cuando íbamos a la escuela, o a mí me ocurría, pues después de la guerra napoleónica, en historia estoy hablando, pues a lo mejor dábamos algo de la pérdida de Cuba y quién había tenido la culpa. Ahí se acababa la el historia. marco de Alhucemas. Ahí se acababa la historia de Ahí se España. terminaba la historia. Ahí se acababa la Nunca historia de habíamos España. pasado de ahí. Absolutamente nunca. Y lo de llegar a Alhucemas ya era... El hoy, otro tema, y en las familias, que hemos tenido gente, no se hablaba de este tema. No, yo me enteré, teniendo 20 y tantos años, de la historia de mi familia, de algo de la historia de mi familia. No había miedo, había silencio, no había conversación sobre el tema. No solo eso, yo creo, fíjate, mi padre fue a la guerra a los 14 años. Le devolvieron a su pueblo porque tenía 14 años, se volvió a escapar otra vez, le devolvieron por segunda vez y a la tercera que se escapó, pues mi abuelo hizo un escrito al ayuntamiento que yo he visto, donde decía que no se hacía cargo del muchacho. Y estuvo desde esa edad hasta los 17 recorriendo el país en un camión. Le dedicaron ahí a conducir un camión, me imagino que le pondrían un sobreasiento porque si no, no llegaría a ver lo que había encima del volante. Pero bueno, terminó la guerra y le cogieron para ir a la mili, que no había hecho la mili, claro, a los 17 años. Entonces, nunca he hablado con mi padre más allá de 10 minutos sobre el tema de la guerra, ni sé cómo le pasó, ni cómo... Entre otras cosas, porque al llegar a una cierta edad, los dos teníamos opiniones diferentes. Él hizo la guerra con los nacionales y yo no era muy de los nacionales, pues en mi adolescencia ya. Y entonces, ahora me arrepiento y me imagino que eso le pasará a mucha gente, pero ni él se atrevió a contarme, ni yo me atreví a preguntarle. Y eso ha sido la inmensa mayoría. La falta de conexión con la anterior generación. Y eso es un problema. El miedo llevó al silencio y el silencio al olvido. Ese sí que no. Y yo creo que mucha gente ahora habla sin conocimiento. Mucho personal quizás se deba a la frustración o a la falta de perspectivas que tiene o a la situación tan deteriorada que a lo mejor tiene económicamente, cuando salen a la calle a sugerir que se vuelvan a esos tiempos porque hubo mucha gente que vivió bien. Pero incluso ahora, ¿no? Yo con amigos que hablamos, amigos que tenemos hijos ya adultos, mayores, ¿cuántas veces les hemos hablado de lo que fue nuestra lucha por las libertades, de nuestra experiencia que tenemos? Tampoco le hemos hablado mucho. Empiezo por mí mismo, el primero. Nos ha faltado comunicar, hablar más de este tema. Hemos sido timoratos, opacatos. Sí, pero ahí yo creo que también hacía falta esa labor que hubiera hecho el Estado, ¿vale? Pues ya fuera como no sé si solo a través de la educación, si a través de, bueno, de cualquiera de los aspectos de la cultura, que también tienen mucha relación. Es decir, la cultura al final es el reflejo de cómo piensan las sociedades, y yo creo que ha habido... O sea, pero es curioso que en un país como el nuestro haya habido ese olvido, que puede ser derivado de ese silencio que apuntabas, pero claro, cuando habéis puesto los otros ejemplos de Europa, en Suecia no ha habido dictadura. No, por eso lo he dicho. Claro, pero en Suecia no ha habido dictadura, o Francia no ha tenido una dictadura. Sí, pero que, por eso que yo creo que en esos países donde no ha existido ese tipo de dictaduras, aunque hayan estudiado historia y demás, puede tener una cierta, digamos... en un contexto social y político y económico complicado, puede tener un cierto raciocinio que se piense, pero que en un sitio que lo acaba de vivir recientemente, porque nosotros lo hemos vivido recientemente, es decir, los alemanes y los italianos perdieron la Segunda Guerra Mundial y ahí sí hubo un corte, hay un corte social en eso, les ha costado un montón, digamos, llegar a ese momento, aunque está creciendo. Pero sorprende más, yo creo, aquí. Perdona, Sandra. No, que te decía que dice, nosotros lo hemos vivido, no lo vivimos ya ni nosotros, quiero decir. Ya. No lo entonces, ¿sabes? Y nadie escarmenta en cabeza ajena. Por mucho que a ti te cuenten cómo era, cómo no era, pero la gente más joven, o sea, no lo hemos conocido ni nosotros, que era como tú decías, en el cole llegabas, el año que llegabas, que yo creo que era en sociales cuando donde lo estudiábamos, como mucho llegabas a la transición, el año que llegabas y deprisa corriendo ya tal, o sea, que no se estudiaba la historia moderna de España, no se estudiaba además, pero bueno, que se sigue estudiando igual, que ese es otro modelo, si queréis otro día lo traemos a debate. ¿Cómo es posible que se siga estudiando en este país las cosas del siglo XIX y como del siglo XIX en la Europa del siglo XXI? Otro día propongo este debate, por favor, de la educación, tal y como... Porque claro, esto está avanzando a ritmo general y no se pueden seguir estudiando los ríos de España como lo estudiaban los abuelos. O sea, pero bueno, pensando esta coletilla, decías tú,
Entonces, tendremos que hacer, como decís vosotros, pedagogía y transmitir pues que la autoridad no es nada bueno, ¿no? Entonces que habrá que ver la autoridad y el autoritarismo, perdona, la autoridad sí, la autoridad, y más si viene de los padres, está muy bien hecha. Y la falta de libertad, y yo insisto mucho en la falta de libertades, que es lo que mis hijos más pequeños son capaces de entender, que no podías decir lo que querías, que una conversación en un restaurante podía llevarte a ser detenido. Y en mi pueblo, unas canciones que cantaban los mineros significaban unos golpes de la Guardia Civil directamente en la plaza. Que eso no, yo se lo he contado y no se lo creen. Claro. No se lo creen. Y No, hay no un son tema, capaces de hay un tema, sin visualizar. embargo, que has dicho, lo de la enseñanza concertada, antes y ahora. Si en tu época y en la mía, y tú y yo somos producto de ella, hubiesen contado todos los colegios que tenían las órdenes religiosas y los curas, era mayor la enseñanza concertada que actualmente. Más importante. Sería la única. Más importante, ¿eh? Y tú y yo hemos estado en ella. Sí, Porque era la única forma de estudiar, porque no costaba nada. Claro. Era lo contrario. Ahí se iba porque no costaba nada. Era un buen sistema para controlar la educación. Si controla la educación de un país, controla la política de un país, en parte. Eso la Iglesia Católica lo lleva haciendo desde hace siglos, no... Bueno, es que básicamente la enseñanza, sobre todo la secundaria, se entregó a la Iglesia, que es el alumno. Y entonces es una cuestión que a mí me ha hecho gracia, porque ni mis hijos ni los chavales jóvenes conocen esta situación al llegar. Ocurría en toda Europa antiguamente, pero nosotros llegamos tarde y se empezó a aplicar a partir del año 70, se comenzó a aplicar. ¿Qué se comenzó a aplicar? Pues muy sencillo. El 80 me he quedado muy corto, ahora os lo diré con cifras, aproximadamente el 90% de los chavales estudiaban cultura general. Quiere decir que ibas a la escuela y a los 12 o 14 años, obligatoriamente a los 14, pero las chicas solían irse antes, entonces la media de años que atendías la escuela era de 6, ojo al dato, de 6, entre chicos y chicas la media de años que se atendía la escuela era de 6. Pero el máximo de años que podías estar en la escuela era hasta los 14, a las 14 te ibas fuera, con la excepción de aquellos que a los 10 años empezaban en el instituto o en un colegio subvencionado. Que eran una minoría minoritaria. Privado. Minoritaria total. Había 70 institutos en todo el país, 70. En Madrid había 3 de chicos y 3 de chicas, y otro en Alcalá. Digo instituto público. En León había 2 o 3. Con lo cual, si vivías en un pueblo, 70, ¿cómo ibas a estudiar bachillerato? Tus padres tenían que tener recursos para poder hacerlo. Eso en Madrid estamos hablando. No, y en León y en... Pues sí, pues 70, no, perdona, 70 en todo el país. En todo el país. por eso. Y prácticamente de chicas no había. La excepción era Te digo la- cuántos seminarios había con esa enseñanza, pues probablemente 200. Posiblemente, sí. O sea, que eso que es la primera vez que sucede, no. No. Pero bueno, lo que os iba a decir... Fíjate cómo hemos evolucionado. Y Media ahora, de años de estudio. perdona, fíjate, lo que estamos hablando en estos 50 años, cómo han cambiado las... Bueno, esto es un poquito más, porque esto es antes de la democracia. Pero fíjate, tú estás hablando que hemos pasado a quizá a lo mejor en una sola generación que no había en los institutos las chicas, porque claro, por supuesto, las chicas no estudiaban salvo honrosas excepciones, hacer el mayor número en las universidades, las chicas. Fíjate, Venía el en otro- una generación, Sí. ¿eh? Fíjate Venía lo que hace estamos unos días hablando. una descripción en el país de los cambios que había habido. Y me he tomado algunas notas aquí. Me vais a perdonar que os diga, por terminar lo de antes, Sí, que a los perdona. 14 años salíamos de la escuela y nos íbamos a trabajar. Excepto aquellos que por alguna razón tenían la posibilidad, principalmente por temas económicos o porque tenían... O porque íbamos al seminario, que fuimos muchos. Por seminario también, de Más al seminario. empezar el bachillerato a los 10 años. Y eso te permitía ir por otra vía para acceder a la universidad. Entonces, los que iban por esa vía, pues tenían años de secundaria, que entonces era el bachillerato, y después accedías a la universidad. Pero, fijaros bien, los años de estudio medios eran 6 en todo el país. En 2024, la media de años son 12, a partir de los 6 años. calculad. Solamente el doble. Estamos hablando. En adultos, por ejemplo, los estudios terciarios de universidad era el 6%, no llega, 5,6 dice el país. En el año 24, la gente de 25 a 65 años, que no os he dicho la edad de ese 6%,
son el 31%, la media de gente que ha atendido la universidad. Ahí por 7. Entre 25 y 35 años. Fijaos la diferencia. El número de universitarios, Pues en este caso era 5,6 y ahora es, como habíamos comentado antes, el 31. Mujeres en la universidad en aquel entonces, el 2%. Hoy es el 57, no está mal. No El cambio no es pequeño. O sea, sí ha habido, es lo que queremos decir, que sí ha habido cambios. Pero y es cambios... todo esto en una generación, de tu generación a la nuestra. O sea, que es que ha sido un cambio vertiginoso. Fijaros que empieza a cambiar el tema cuando en el año 70 del siglo pasado hablamos ya, Villar Palasí saca una ley para que en poco tiempo, en varios años, le llevó varios años, desaparezca lo de los 14 años y la gente, tuvieron que hacer una readaptación de esa gente que tenía 13 años para iniciarles en el bachillerato. Pero ya es hasta el año casi 74-75 cuando se empieza realmente a entender que hay un porcentaje muy alto de gente que ya empieza a hacer el bachillerato. Y ahora hay un sistema. A los 10 años, a los 12 años, perdón, empieza la secundaria y ya se sigue. Entonces eran estos dos. Pero hay otro tema importante. Trabajadores, por ejemplo, en la educación antes de la universidad, había en el año 75 300.000 y el 40% eran privados. Estamos hablando. Ahora están 800.000 y el número de gente que va a centros públicos es el 75%. Es decir, que hay sitios como Madrid Centro donde el 80 o 90% van a colegios subvencionados o privados, pero prácticamente en todo el país tenemos que la mayor parte de la gente va a sitios públicos. Yo creo que es profesores de universidad, y ya termino con esto. En 1975 había 27.000. En 2024 hay 140.000 más 33.000 investigadores que están también dando clase e investigan en torno a la universidad, es decir, más de 200.000. Estamos hablando de 8 veces más, que estamos hablando de cantidades ingentes para ver que se ha realizado un cambio y que realmente yo creo que ha merecido la pena. Hoy estamos a la altura de estos países cuando sacas este tipo de información. Antes hablábamos también, he dicho que ya terminaba y no había terminado, hablando mismamente de la edad a la cual pues, la gente llega a su fin. Diríamos, la gente ahora vive hasta unos 84 años de media, estamos entre los primeros del mundo, así estamos en sanidad, pues copando los hospitales y los centros de atención sanitaria. Ahora estamos en más de 84 años, la media entre hombres y mujeres. Las mujeres estáis en 86,5 años, me parece. Entonces, ¿se vive mejor o se vive peor? ¿Dónde queremos? Hombre, se vive mucho Pero mejor que yo me voy a datos económicos, por ejemplo, la tasa de empleo, en el año 60, el 40% de la población trabajaba en el campo y ahora trabaja un 2 y pico, 3%. Yo digo, los cambios, si vamos a otros de estos económicos, son el PIB per cápita. Que vayamos, la modernización. Los datos son que eso, yo no veo que ningún gobierno lo venda, ni ningún partido político lo venda. Parece que da vergüenza venderlo. Falta pedagogía. Falta también pedagogía en eso. No iba a hacer otro porque hay gráficos que son... Perdona, es que fíjate todos los datos que tú acabas de dar, que nos han dado, y solo te has referido a los de la educación, y nos dan la esta del salto cualitativo que hemos... O sea, es que en rapidísimo tiempo casi nos hemos igualado, pensando de dónde veníamos los últimos 50 años atrás, o sea, nos pusimos casi, no al nivel de Suecia, ¿no? Pero que partiendo de donde estaba Suecia y los países donde nos mirábamos, que era la socialdemocracia europea, por lo menos nosotros, que era hacia donde queríamos llegar y a ese estado del bienestar, partiendo del retraso histórico que nosotros llevamos en todos los órdenes, hombre, yo creo que el esfuerzo y en tan poco espacio de tiempo ha sido... El gasto público en educación, y no yendo tan atrás, siendo el año 95, era en el 78, ahora es el 200, sobre lo que había. O sea, más espectacular. El gasto en I+D sobre el PIB, pues era de 0,4 y hemos pasado, que sigue siendo insuficiente, al 1,4. O sea, todos los gráficos son para enseñar. Deberíamos estar orgullosos de enseñarlos. La tasa de dependencia, pues lo mismo. El porcentaje de personas mayores de 65 años son población de edad de trabajar.
patente solicitada. Es que son los temas uno detrás de otro. Y no, esto nuestros jóvenes no lo conocen. Pero los mayores tampoco. Los mayores tampoco. No. Claro, es que decías tú, Jesús, dice, claro, es que yo les explicaba a mis hijos, es que no podíamos hablar de política, no podíamos expresar ninguna crítica, claro, pero nos tendríamos que preguntar, los jóvenes de hoy en día, no ni siquiera la gente joven de nuestra edad, sino los que son un poco más jóvenes. Que son jóvenes de verdad. Más jóvenes, los jóvenes de nuestra edad, los más jóvenes, bueno. Los de 18 a 24. Quiero decir, ¿ellos hablan de política? No. Ellos hablan alguna vez de noticias de esta o rara vez. No creo que haya quizás los que ya están en la universidad, que están cursando a lo mejor estudios en políticas, algunas que tienen una formación, pero no. Entonces, quiero decir, ¿a ellos qué se les privaría de hablar de lo que quieren? Si no hablan de nada comprometido, según desde su punto de vista. ¿Entiendes? Es que es algo que no conciben. Es decir, porque ellos, como tampoco hablan de nada que la pueda... Casi vamos a tener que acordarnos de que el botellón era bueno porque la gente se reunía y hablaba. Sí, sociabilizaba. Sí. Yo creo que sí que hablan. Yo por mi hijo, de 13 años, va a cumplir 14, y no es que hablen de política, es decir, les importa muy poco si Sánchez convoca elecciones o no convoca elecciones, o no saben quién es el fiscal general del Estado, si le llamamos eso política, pero sí hablan porque lo ven en las redes sociales, pero sí hablan de Franco. Entonces, claro, si nadie les dice, pues la visión que tienen de Franco es la que ven en TikTok. Porque tienen en TikTok un montón de mensajes. La que ven en redes sociales, y entre ellos sí tienen esas conversaciones. Porque, claro, como eso ha pasado siempre vienen influidos por lo que han escuchado en sus casas, todos. Entonces habrá algunos que tengan una ideología de un tipo y otro de otra. Y sí que ha habido una ruptura, digamos, de miedo a hablar bien de la dictadura, que es a lo que me refiero. Entonces, por eso esas capas está llegando ese contacto de... Como tú criticas al de fuera, sobre todo en el tema del extranjero, criticas que hay un problema de seguridad y dices, esto con la dictadura no pasaba. Pues como en las calles, afortunadamente, había ley y orden... Porque ese mensaje así simple es el que llega de verdad a la gente. Ley y orden. En las calles no pasaba esto. Pues claro, si en las calles como no se podía hablar, como no te podía juntar tres, claro, si nadie le explica al muchacho, a alguien con 13 o 14 años, que claro, y tú dices, no te va a afectar, sí te va a afectar. Porque los chicos de hoy en día yo creo que son como todos, con las particularidades con las que viven. Pero sí que les gusta pues hablar de sus cosas, ¿vale? Y cuando les dicen, no, perdona, que esto no lo vas a poder hacer. Porque esa ley y orden afecta a todos. Esa parte de pedagogía es a la que me refiero yo, que no les llega. José, que te recuerdo con las últimas revueltas que ha habido en Indonesia, en Katmandú y demás. Y ¿cuál fue la otra? Fueron porque las redes sociales se habían cortado, las redes sociales. Ya están temblando en China, porque en China desde hace 20 días han quitado YouTube y todo también, y está temblando el gobierno ruso. Han quitado todas las redes sociales occidentales, todas. Ya tienen que buscar en países antiguos de la URSS redes para poder comunicarse. Me digo por experiencia de comunicación mía con gente. Es complicadísimo. Ahora, eso está creando un cabreo monumental. Porque lo que sí quieren es, y digo, pues eso era la dictadura, no podías comunicarte. Claro, que